gracias por seguir con nosotros y yo les había prometido que les tenía un banquete de inspiración, me gustaría decirle así. Mi invitado es una persona que tiene una vida que fue transformada y hemos querido traerlo aquí porque entendemos que ya estamos acercándonos también a ese cambio de año, ese cambio en donde la naturaleza misma nos enseña que se desnuda para entonces volver a vestirse de nuevos colores, y eso también nosotros podemos empezar a hacerlo cada año, es revisar cosas que tenemos en nuestras vidas que quizás no están bien, que nos hacen sentir mal, nos hacen sentir apagados. Yo creo que hoy nosotros podemos mostrar que tenemos siempre una nueva oportunidad y un nuevo camino. Jeffrey Domínguez está aquí con nosotros. Yo le voy a decir pastor después porque él es artista también, pero hoy lo quiero tratar como un hermano, como un amigo. Lo conocí a través de un amigo en común y me dio fe cierta de su testimonio y quiero compartirlo con ustedes. Bienvenido, primera vez aquí en nuestro sillón rosado. Así es. ¿Cómo está? Estoy bien, muchas gracias. Gracias a usted por tenernos por acá y darnos la oportunidad de traer este contenido a su programa. Nos empezamos a hablar de usted, pero ya vamos a tutearnos, porque ya eso en este programa eso es así. En este espacio, no sé, me gusta ese tú a tú, de confianza, yo diría, y de amistad, ¿no? Cuando conversamos, hemos tenido varias conversaciones ya por vía telefónica y todo eso, me comentabas que habías tenido una vida muy desordenada. Yo quisiera que comenzáramos por ahí. Sí, cómo no, así es. Bueno, yo partí hacia la ciudad de los Estados Unidos siendo muy joven, a los 15 años de edad. Okay. Hasta ese momento había experimentado, por ejemplo, la partida de mi papá, de mi casa, cuando tenía 8 años, y como niño quedo con un vacío. Y me hizo mucha falta y me afectó bastante. Pero un niño al fin, pues no manejé como niño la situación que se vio en mi casa. Pasado algunos años, a los 15 años, llego a la ciudad de los Estados Unidos, a New Jersey, junto a mi mamá y a mi hermana menor. Y ahí empiezo una nueva vida, empiezo a ir a la escuela, empiezo a aprender un nuevo idioma, a hacer nuevos amigos. Pero también, pasado un año, conozco entro en contacto con unas amistades con las que ando en lo que fue la marihuana. Bueno, te pones a pensar que hoy en día en el estado de Nueva York es legal, o sea que realmente en esa época estabas haciendo algo ilegal. Es así. Y menor de edad. Ok, empezaste con marihuana. Sí, empecé con marihuana y en realidad en mi caso fue una curiosidad. Una curiosidad, yo quise tratar, es más, los amigos con los que andaba me quisieron prohibir que yo lo hiciera y yo insistí. Y traté, pero fue un caso bastante, bueno, lo que sucedió de ahí en adelante fue muy duro para mí, porque tenía 17 años, inicio con la marihuana, a los 18 ya estoy en la cocaína, a los 19 ya estoy en el crack, que son drogas que van escalando por su efecto y el daño que causan. ¿Pero por qué? O sea, porque muchas personas, la verdad, no podemos ser sensacionalistas en ese sentido, pues si prueban, utilizan marihuana, cannabis y no hacen ese paso. ¿Había algún tipo de vacío en ti? ¿Te sentías, por qué pasas a la cocaína? Yo entendía que sí, yo estaba buscando, bueno, primeramente es un campo que no conozco, caigo en esa situación, y de usar la marihuana, por ejemplo, acompañado o en fiestas de juventud, luego me encuentro deseando hacerlo solo. Y ya no solamente lo hacía cuando estaba acompañado o por diversión, sino solo para tratar de llenar un vacío o ocupar mi tiempo buscando la sensación que me causaba. Y ahí fui quedando atrapado hasta que luego conocí entonces la cocaína, decido dar ese paso hacia esa droga y me olvido un poco de la marihuana y quedo adicto a la cocaína. Sí, entonces empiezo a descuidar la escuela, empiezo a vender mis cosas personal, o sea, quedo en una adicción, quedo atrapado en una adicción sin darme cuenta, prácticamente ya cuando vengo a darme cuenta, empiezo a creer que es simplemente una vida de donde no voy a poder salir, no podía salir, no tenía voluntad para salir, y no es como que no quería salir, pero entonces luego escalo a lo que es el crack. El crack. Llegado al crack, pues ya llego al
a lo que es algo tremendo en mi vida. Empiezo el descuido personal, a tocar cosas que no son mías, de la casa para venderla, para consumir. ¿Tu mamá no se daba cuenta de lo que estaba pasando? Ellos se daban cuenta de una conducta extraña, pero yo no fui abierto a lo que estaba pasando. Okay. Pero faltaban cosas en la casa, ¿se lo atribuían a qué? Porque sí, claro. Bueno, es importante porque hay padres mirándonos que quizás estén pasando por una situación similar y esto puede ser una señal de alerta, ¿no? claro que sí, sí. El cambio de conducta y las cosas que vienen faltando en la casa. Por lo general, el joven no va a ser abierto porque al encontrarse en la situación, pues no sabe qué esperar. Si rechazo, pues yo no sabía en realidad, pero sí, un día yo llegué de estar en la calle con los amigos y a mí se me había olvidado en una chaqueta con la que andaba una tabaco, como le llaman, de marihuana. Y mi hermana, cuando me recuerdo y bajo de un pronto a buscarlo, mi hermana me estaba esperando en la sala y lo tenía en la mano y me dijo, ¿tú estás buscando esto? Y estaba llorando mucho porque ya al darse cuenta lo que estaba pasando verdaderamente, fue la primera vez donde ellos se dan cuenta qué era lo que estaba pasando conmigo. Pero ya tú estabas demasiado involucrado. Entonces, te juntas con alguien, otra persona, y que cometes un crimen. ¿Qué crimen cometiste? Sí, antes de contar esa parte de lo que es mi testimonio, yo era en la escuela, yo era dedicado a mi escuela. Yo era dedicado a mi escuela y tenía una pasión por la pelota dominicano, al fin. Claro. Mi pasión era, yo mido 5'8", yo decía que yo era el primer Domínguez que iba a llegar a la Grande Pero Liga. todo eso se iba a pique, porque todo tu pensamiento, todo tu deseo y todo estaban consumidos por un deseo de consumo, ¿no? Así es. Así, entonces lo que quiero sí es decir frente a las cámaras, ¿verdad? Y a la audiencia de tu programa y a todo el que pueda ver este testimonio, que mis sueños y mis pasiones más profundas de vida me fueron robadas por la adicción. Todo. Entonces, todo eso pasó a un plano, yo no quiero decir ni a segundo plano, eso se desapareció. Y entonces me toma la adicción, todo continúa empeorando, el sufrimiento de la familia, una vez se dan cuenta, me echan de la escuela, casi al término de mi bachiller, pude terminar con mucho esfuerzo luego. Y cuando paso a la parte ya de lo que es cometer el crimen, porque estoy muy sumido en lo que es la adicción, y necesitando dinero para consumir, pues nos llega a la mente quitarle el dinero a un taxista, que era lo que pensábamos que era más fácil, porque el que está en ese mundo piensa que lo que está mal hecho es fácil y no piensa en las consecuencias. Tú estás pensando en consumir, conseguir para consumir. Y en ese momento prácticamente todo termina, porque me agarraron preso y ya a partir de ese momento, eso sucedió el 2 de noviembre del año 1997. Fui a prisión por 5 años. 5 años. Sí. ¿Y cómo tú te pudiste desintoxicar ahí solo? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me imagino que fue horrible. Porque no recibiste asistencia para la desintoxicación, ¿sí? No. No, y como el tipo de droga que consumía sale del sistema con facilidad, solo con algunos días, aunque uno atraviesa un momento de la abstinencia, no es como otras que son más fuertes en ese proceso. Lo que sí me pasó fue que el mundo se me vino encima. ¿Qué te pasó en prisión? O sea, ¿qué fue lo peor que pasó en prisión? Que me convertí en una... O sea, me dejé convencer y entré en una pandilla. ¿Dentro de la prisión? Dentro de la prisión. ¿Y entonces? Sí, yo sonrío de esta forma, yo digo, pero yo era un muchacho que no había sido educado en esa dirección. ¿Lo hiciste porque tenías miedo? No tenía ningún tipo de o sea, una manera familiar de protegerte, por ejemplo, del resto, ¿no? Sí, habían personas que se me acercaban en la prisión a ofrecerme pertenecer a su... porque hay diferentes grupos que funcionan y pandillas ahí dentro. Y yo al principio las rechazaba, pero pasado unos 6 meses me encontré con una persona que conocía de la escuela y decidí pertenecer a una de las pandillas. Eso fue lo peor. ¿Por qué fue lo peor? Bueno, porque al pertenecer a una pandilla, y esto sí yo quisiera que lo vean jóvenes, tanto como sea posible, automáticamente tienes un montón de enemigos.
de pandillas rivales. Entonces ahí habían pleitos, ahí habían problemas serios. Ok, ¿logras salir? Sí, al fin logro salir de lo que fue el tiempo de la cárcel, ¿verdad? Cuando salgo de la cárcel me recoge migración, pierdo mi estatus migratorio, soy deportado al país. Cuando llego al país, llego como una persona creyente, porque en la cárcel había estado buscando del Señor y conocí algunas cosas de algunas experiencias fuertes. ¿Por qué buscabas del Señor en la cárcel? Si estabas en una pandilla, si estabas sumergido en ese mundo de crimen. Sí. Antes de que me sucediera toda esa situación de la vida, de adicción, antes de caer en la prisión, Dios había mandado personas a mi encuentro. Cuando llego a la prisión, entonces empiezo a tener conciencia, ¿verdad?, de que necesito a Dios, y al ver la oportunidad de poder buscarlo, porque iban personas a predicar la palabra, pues entonces empiezo a acercarme al Señor. Y un día, estando en uno de esos cultos, de esos servicios, paso al frente a recibir a Cristo como mi Salvador y nada pasó. Y luego en otra ocasión vuelvo y nada pasó, pero como en una octava ocasión. Tú fuiste el que tocó la puerta varias veces. Sí, claro, como en una octava ocasión, pues yo al amanecer al siguiente día, siento en mi corazón como una paz tremenda, estando en la cárcel y estando en la pandilla. Entonces ahí me doy cuenta que el Señor es real, ¿verdad? Y empiezo a servir al Señor en la cárcel. Y eso continuó por espacio de, todos los años que estuve en la cárcel. Estoy hablando que como a los 6 meses de haber estado en la cárcel me meto en una pandilla, pero también acepto al Señor. Como consecuencia del fruto de vida que empiezo a dar en la cárcel, hablo con los cabecillas de la pandilla para salir, y ellos me dijeron, bueno, si te sales y no vemos fruto, es una decisión fatal para ti. Si vemos fruto, que es real lo que estás haciendo, pues entonces te dejamos tranquilo. Pero fue bueno entonces. Fue bueno. Fue obligado, tú tuviste que fructificar obligado, con carburo, no fue. Sí. Ok. Tuve que madurar, pero había fruto porque el Señor hace una obra, se refleja, ¿verdad? Qué bueno. Y entonces yo sin temor le dije, sí, yo sé lo que he experimentado, yo quiero salirme, pero me hacían, las miradas no faltaron, los simulacros en la cárcel. Una vez me sacaron de mi celda y pusieron unas almohadas en una de las camas y la cubrieron con una sábana y le dijeron a uno nuevo que se estaba metiendo que yo me había salido y que a mí había que matarme, porque eso no podía ser. Y el muchacho entró a mi celda y yo con mis ojos lo vi cuando él le entró a punzonazos a las almohadas. Yo dije, Dios mío, de lo que tú me libraste. Y era toda una prueba, pero fue algo que pudo haber sucedido. Obviamente los frutos los estamos escuchando aquí. Eso que ustedes escuchan es a propósito, que los hemos dejado, porque son 2 muñecas que ya han acabado con este estudio aquí. A mí me ha encantado. Que Dios te regaló y las vamos a conocer en breve. Yo sé que viniste, que encontraste bendición, porque el que haya esposa haya bendición. Así es. Y aparte de herencia de Jehová son los hijos, y ahí tienes 2. Compusiste también, creo que es tu primer tema, es una alabanza. Ese es mi primer tema. ¿No la va a cantar? Sí, claro. Sí. Bueno, pues ya se pone mejores, no peor, así que ya volvemos.